Ha desaparecido su gato. Ha estado lloviendo toda la semana y su coche no arranca. Alguien le pregunta cómo está y usted contesta: estoy muy deprimida, tengo un día de perros. Pero de hecho, ningún experto llamaría depresión a eso. Porque si el gato regresa, sale el sol y su coche arranca, su estado de ánimo mejorará. Mientras que si tiene depresión clínica, se necesita algo más de un día con sol para corregir las cosas que se han torcido en su mente. Aunque podemos decir que estamos deprimidos, más bien nos estamos refiriendo a un estado de ánimo pasajero. Si en la vida las cosas nos van mal y nos sentimos decaídos, sabemos lo que nos ocurre y podemos hacer algo por nuestro estado mental, pero cuando tenemos una depresión clínica no es tan fácil. Una vez alguien dijo que salir uno mismo de la depresión es igual que tratar de levantarte del suelo tirando de los cordones de los zapatos. Y bueno, si puedes hacerlo, entonces no es depresión, no es de lo que estamos hablando aquí. Felizmente casado y con una exitosa carrera en el campo de la publicidad, Matthew Johnson supo que algo iba mal y se pasó años intentando solucionar las cosas por sí mismo mientras luchaba contra la idea de una enfermedad mental. Creo recordar que tuve mi primer diagnóstico cuando tenía alrededor de 30 años, pero no lo creí y no me lo tomé en serio, porque pensé que no encajaba con quien yo pensaba que era. Creo que es un trago muy amargo de pasar que te digan que tienes algún tipo de problema mental. Y en fin, creo que me he pasado toda mi vida intentando evitarlo. Cambiando de trabajo, de relaciones, yéndome de viaje en coche, moviéndome por el país y todo este tipo de cosas. Y supongo que eso era siempre una forma de tratar de correr más que el perro, lo que yo llamo el perro negro. El perro negro, como Matthew describe su depresión en un libro que ha publicado recientemente, fue un gran paso para un ejecutivo publicitario de gran éxito. La publicidad tiene la finalidad de hacer que las cosas parezcan maravillosas, que todo brille, que sea todo sugerente, y creo que la depresión es todo lo contrario a eso. Me imagino que al escribir este libro, en parte, es como si cometiera una especie de harakiri profesional, o como se quiera llamar. Y para saber realmente cómo podría reaccionar la gente con ello, empecé a mostrarles el borrador del libro y nunca tuve una reacción adversa. Es más, me di cuenta de que todo el mundo tenía su propia historia. El 11 de septiembre de 2001 resultó que Matthew se encontraba a solo unas manzanas del World Trade Center cuando fue destruido. Había estado pensando en este libro mucho tiempo y creo que eso me dio el empuje necesario para hacerlo, porque una semana después estaba en la sala de juntas con la gente del departamento gráfico de la agencia en la que trabajaba y el jefe nos dijo: ahora tenemos que trabajar con más ahínco, tenéis que crear unos anuncios mejores, nuestros clientes nos necesitan más que nunca. Y yo me dije: y una mierda. Eso ocurrió a solo 12 bloques de donde estaba nuestra agencia. Estuvo ardiendo durante 3 meses. Podíamos verlo desde las ventanas y ese fue el momento clave para mí. A Matthew ya no le preocupa cómo pueda reaccionar la gente con su libro. Creo que cómo me afectaba a mí y a mi ego era absolutamente irrelevante, porque pienso que hay mucha gente que necesita ayuda. Y que una de las cosas coherentes que he descubierto escribiendo este libro es que la gente, en el fondo, quiere ser comprendida, quiere que se la entienda, quiere que le confirmen que no está volviéndose loca. Y también quiere tener esperanza. Como bien sabe Matthew, cuando uno está deprimido tal vez no se sienta con muchas esperanzas. Puede que no sienta demasiado. La depresión clínica tiende a invadirlo todo. No es solo una cuestión mental, sino también física. Es muy difícil encontrar la energía necesaria para hacer algo. En realidad tienes que reunir cualquier minúscula gota de energía que puedas encontrar para pasar el día. Además no duermes, tienes insomnio, por lo que siempre tienes déficit de sueño.
Es como si todo fuera una gran bola de nieve que al final termina desplomándose a tu alrededor. Y llegas a un punto donde sientes que ya no puedes hacerle frente y que no eres capaz de seguir funcionando. Tu memoria empieza a fallar. Con síntomas así, uno piensa que debería darse cuenta de que algo va mal, pero incluso así no llegaría a pensar que se debe a una enfermedad mental. Al menos 3/4 partes de las personas que veo con depresión, la palabra depresión no es la adecuada para ellas. No la asocian con la percepción de lo que les está ocurriendo. Puede que digan, oiga, es mi estado de ánimo, pero no estoy deprimido. Y sin embargo pueden estar abrumadas por la fatiga, su memoria y concentración estar por los suelos, y tal vez tengan una tremenda dificultad para poder salir adelante con las cuestiones del día a día. Y tú tienes que averiguar el origen de todo esto y decir, bien, no usaremos la palabra depresión, pero vamos a juntar todo eso y verlo como un tipo de enfermedad o estado de salud. Lo llamen como lo llamen, cuando se tiene depresión clínica, la bioquímica del cerebro cambia y los mensajes no llegan de la forma que deberían. Tenemos más de 100.000 millones de neuronas, intercomunicadas por una gran cantidad de uniones. Las conexiones son conocidas como sinapsis. Los mensajes o señales viajan a través de nuestro cerebro a lo largo de las uniones como una serie de impulsos eléctricos, y los neurotransmisores, como la serotonina, son los mensajeros químicos que transportan las señales a través de los espacios sinápticos. Flotan en ellos hasta que se pegan a la siguiente neurona para enviar la señal antes de dar marcha atrás. Si nos fijamos en el cerebro, ¿qué hacen esos neurotransmisores? Pues están aquí, en el centro del sueño, y aquí en una parte del cerebro donde normalmente controlan el nivel de ansiedad, y en esta otra parte que está relacionada con el estado de ánimo, el apetito y el impulso sexual. Así que aquí tenemos toda una sucesión de sintomatología de la depresión. Los neurotransmisores responsables son parte del paquete que heredamos de nuestros padres biológicos, junto con todas las demás cosas, como el color de los ojos o los huesos. Es un vínculo familiar del que Jamie Rose es muy consciente. Mi madre ha sufrido depresión crónica la mayor parte de su vida. Los primeros recuerdos que tengo de ella es de estar enferma. Yo tendría posiblemente 8 o 9 años. Volvía a casa después del colegio por la tarde y ahí estaba mi madre en la cama y con la bata puesta, con una mirada vaga y vacía y con los ojos sin vida. Después de esa experiencia de primera mano, a Jamie todavía le costó unos años darse cuenta de que ella también tenía problemas. Mi primera depresión aguda empezó a los 18 o 19 años, pero creo que lo más seguro es que empezara siendo mucho más joven, quizá a los 15 o 16, y no era consciente. Una de las cosas más difíciles de entender sobre la depresión clínica es cómo puede estar uno profundamente deprimido y no darse cuenta de ello, pero para mucha gente es justo lo que ocurre. Estamos hablando de un proceso que con frecuencia en la enfermedad de la depresión llega de forma tan traicionera que la persona que la sufre generalmente no se percata de ello. En fin, estamos hablando de algo que va desarrollándose durante meses. Y naturalmente la gente lo que hace es utilizar más a fondo su habilidad para enfrentarse a ello e intentar superarlo. Digamos que juntándolo todo para seguir adelante. Y de hecho, cuanto más desarrollada tenga esa habilidad, al final se va a meter en más problemas antes de que nadie reconozca lo que está ocurriendo, y menos ellos. A los 18 años, después de un año en el extranjero, Jamie consiguió su trabajo soñado en IT. Conseguí un empleo de un perfil alto para mi edad, trabajando para una gran empresa en Auckland que suponía unas oportunidades fantásticas. Pero luego me encontré con que me hundía en un profundo pozo y me desesperé al no poder salir de él. Iba al trabajo y no rendía. Me quedaba sentada contemplando el ordenador diciéndome, ¿qué hago aquí? Me ausentaba mucho de mi puesto. Siempre trataba de encontrar otras cosas que hacer, pero es que no podía hacer nada ni concentrarme. Pasaba un montón de tiempo en el lavabo de señoras preguntándome, Dios mío, ¿qué me pasa? El momento decisivo le llegó a Jamie cuando le mandaron un aviso por escrito. Entonces supe que había tocado fondo, porque yo soy una persona muy profesional. Soy tan perfeccionista que cuando recibí el aviso me dije, ¿qué está pasando aquí? Y entonces supe que no podía continuar así. Acudí al médico y me recetó antidepresivos. Dejé mi trabajo y me cogí unos meses libres.
En ese momento, los síntomas de Jamie eran los típicos de la depresión. No podía levantarme de la cama. Estaba durmiendo a todas horas y cuando me levantaba estaba atontada. Tenía que regresar a la cama porque no podía hacer nada. Estaba de mal humor, irritable y sufría cansancio crónico. No podía quitármelo de encima. Nunca he tenido pensamientos suicidas, pero tienes un sentimiento constante de baja estima. No valgo para nada, no soy digna de nadie, estoy gorda, soy fea, soy repulsiva. ¿Cómo va a ser alguien amigo mío? ¿Cómo podría amarme alguien? Y como tenía esa mentalidad, no me apetecía levantarme de la cama, así que me quedaba en ella casi todo el día. Aunque ella no se diera cuenta, el historial familiar de depresión crónica de Jamie favorecía que ella también lo sufriera. Me entristece decirlo, pero creo que la medicina general tardó 15 años en ocuparse de ello. Imagino a miles de personas sufriendo depresión antes de que se les cayera la venda de los ojos y se percataran de que existe un vínculo genético muy poderoso en esta enfermedad. No es un vínculo pequeño, no es como el historial familiar de cáncer de pecho o de cáncer de intestino, donde sabemos que el riesgo ha aumentado, pero aún así lo más probable es que no se tenga la mala suerte de sufrir esas enfermedades. Me he dado cuenta de que si alguien tiene un familiar directo que sufre depresión, debo asumir que esa persona sufrirá depresión hasta que se demuestre lo contrario. El vínculo entre depresión y herencia genética se ha investigado bajo microscopio en la Universidad de Otago y acaban de descubrir una relación entre depresión y un gen en particular. El gen promotor transportador de la serotonina es responsable del movimiento de la serotonina en el cerebro, para resumirlo. Y algunas personas tienen un tipo de gen muy efectivo, una versión alargada o versión Rolls-Royce, y otras tienen un tipo de gen menos efectivo y que es conocido como la versión vulnerable, la versión corta del gen. Así que algunas personas, en el caso de experimentar en la vida mucho estrés y dificultad, y que poseen la versión alargada del gen, no sucumben, no desarrollan la depresión o empiezan a pensar en infligirse daño a sí mismas o en suicidarse, mientras que otras, con una versión menos efectiva, sucumbirán mucho más rápido. Por supuesto, eso no es tan simple. Los mismos genes son solo una parte de la historia. Se ven informes sobre el gen de la depresión o el gen de la violencia, y de hecho eso es una tontería. Los genes solo operan en el contexto de ciertos acontecimientos ambientales. Por lo que el tipo de genes que tenemos determina la respuesta de nuestro cuerpo a las cosas que le ocurren. Pero hasta que nos pica un mosquito que transporta la malaria, no sabemos qué versión del gen de la malaria tenemos, o si sufriremos la enfermedad o no. Igual que como muchas otras partes de nuestra salud. Si comemos mucha comida con grasa, nos puede causar un problema, pero tal vez no. Todos conocemos a algunas personas que comen dietas altas en grasas, pero no tienen el colesterol alto, y eso se debe a las diferencias en la estructura genética. Lo mismo ocurre con la depresión. Cojamos a 10 personas, todas tienen mucho estrés, con 3 o más episodios desagradables y estresantes. Tal vez hayan perdido su trabajo, quizá tengan algún problema de incapacidad física, alguna relación con malos tratos, pueden haber terminado una relación o tal vez no puedan pagar las facturas, ese tipo de zozobras de la vida. Si supiéramos qué versión del gen transportador de serotonina tienen esas personas, sabríamos que las que tienen la versión del gen protector, solo una de esas 10 personas desarrollará la depresión, mientras que si tienen la versión del gen vulnerable, serían 4 de esas 10. Y lo que este ejemplo también muestra es que habrá 6 personas que no la desarrollarán, lo cual nos indica que tenemos mucho más que aprender sobre la depresión. Así que no salgan corriendo para comprobar qué tipo de genes tienen. Es mucho más complejo que un gen y una hamburguesa. Pero lo que sí sabemos con esta investigación es que el que desarrollemos depresión o no, no depende de nuestra fuerza de voluntad. Algunas personas todavía tienen la creencia de que admitir esos problemas es un signo de debilidad, lo que es una bobada. Es un pensamiento muy tonto. Todas las personas varían en lo referente a su vulnerabilidad y resistencia a los diferentes tipos de acontecimientos de la vida. Y eso es algo estupendo. Esa diversidad. Porque si uno se enfrenta a la depresión, la buena noticia es que existen tratamientos efectivos. Por favor, hay que aprovecharse de los tratamientos. ¿Por qué aguantar el sufrimiento? No hace falta. El problema con la depresión clínica es que no es como el sarampión o las paperas, que lo tienes o no lo tienes.
La depresión funciona de forma continuada, al igual que su necesidad de tratamiento. Es más parecido al tratamiento para la presión arterial. El que se necesite o no dependerá de la gravedad de los síntomas y del grado en que afecta a la vida cotidiana. Y si se necesita tratamiento, la medicación puede jugar un papel importante en la recuperación, pero parece que hay una creencia persistente de que la gente toma pastillas con demasiada facilidad. Tal vez haya algunas personas que acuden a un psiquiatra, pero a mí me impresiona más la gran cantidad que sigue adelante durante meses o años, aparentando que no les pasa nada, hasta que llegan a un punto en el que dicen: algo marcha mal, necesito tratamiento. No puedo creer que hayan estado resistiendo durante tanto tiempo. Los estudios demuestran que si alguien estaba deprimido hace 20 años, hay un 90% de probabilidades de que no haya sido tratado, principalmente por falta de conocimiento. Aunque muchas personas hubieran ido al médico de cabecera o a otro profesional de la salud, lo más normal es que no fuera reconocida como una depresión. Un mayor conocimiento de los médicos y el desarrollo de nuevos medicamentos con menores efectos secundarios ha cambiado eso. El resultado del gran incremento en la prescripción de antidepresivos ha llevado a la preocupación pública, pero los estudios muestran que junto a ese aumento hay un desarrollo positivo. La depresión es sin duda uno de los principales factores de riesgo en el suicidio, y lo que hemos comprobado en los últimos 5 o 10 años es que el índice de prescripciones de antidepresivos ha aumentado y la tasa de suicidio está empezando a disminuir en Nueva Zelanda, en Australia y en un gran número de países europeos. Otro aspecto de preocupación pública es si la gente está tomando antidepresivos sin que lo necesite realmente. Si no sufres la enfermedad, no te beneficiarán en nada. Solo te harán sentir normal si de entrada no te encuentras bien. Así que estos medicamentos, como algunos narcóticos, no te proporcionarán ningún subidón artificial. Ese no es el caso. En realidad, lo único que pueden hacer es devolverte a la normalidad, al nivel de la vida cotidiana. No pueden subirte por encima de ese nivel. La gente a la que se le ha prescrito la medicación correcta no tiene ninguna duda de por qué se la toma. La medicación es necesaria para estabilizarlo todo y para ponerme en un nivel en el que pueda funcionar y luego empezar a curarme. Para cuando el músico y guía de museo Norrie Gibson consiguió llegar hasta aquí, estaba luchando contra la depresión. La gente no tenía forzosamente que saber a lo que yo me enfrentaba, pero a veces estuvo a punto de destruirme. Fue sumamente agotador y necesité una enorme cantidad de energía que no tenía. No dormía bien, perdí la alegría por todo lo que antes me había proporcionado júbilo, perdí el entusiasmo por la música, que era mi vida. Necesitaba ayuda. Sabía que necesitaba ayuda. Con esos síntomas, el primer equipo médico al que acudió Norrie no tuvo problemas para encontrar el diagnóstico correcto y prescribirle antidepresivos. Como médicos de cabecera, frecuentemente vemos dos milagros en la medicina general. Uno de ellos es cuando llega alguien con neumonía y le recetas penicilina. Es milagroso lo que ocurre. Bueno, 2 días después la transformación es absolutamente llamativa. Un milagro a escala parecida es la transformación de alguien que ha sido diagnosticado correctamente de depresión y recibe el tratamiento adecuado. Hay una transformación milagrosa en esas personas. La medicación me permitió vivir mi vida y hacer cosas que necesitaba. Me ayudó a dormir, algunas veces con más éxito que otras, pero eso fue uno de los puntos clave para estabilizar mi sueño. La medicación que estaba tomando Norrie era para incrementar los niveles de serotonina en el cerebro. Si estamos deprimidos, los niveles de serotonina son bajos. Hay muy poca serotonina flotando en el espacio sináptico para pegarse a la siguiente célula y pasar los mensajes. El SSRI trabaja para incrementar los niveles de serotonina y lo hace bloqueando su reabsorción para que haya más cantidad y mantener funcionando las líneas de comunicación, lo cual con el tiempo se convierte en una visible mejora para muchas personas. Pero aunque los medicamentos pueden ser una parte clave en el tratamiento de las depresiones severas, obtener los adecuados puede ser cuestión de ir probando. La primera medicación que me
mandaron fue Triciclen y, de hecho, me aumentó el límite de ansiedad de los síntomas que estaba experimentando. Sudaba profusamente, estaba muy acelerado, era más y más activo, cada vez con mayor agitación y más alarmado. Había momentos en que me sentía mareado y como si realmente fuera a desvanecerme. Me hizo polvo físicamente y también a otros niveles, algo terrible. Y naturalmente, me dijeron que continuara con ello hasta que me hiciera efecto. Pero en realidad era insoportable. Al final, Norrie fue enviado a un psiquiatra que le cambió su medicación por SSRI. Muy efectivo, desde casi al principio. Una de las primeras cosas que me dijo cuando me lo estaba recetando fue: si tienes problemas con esto, deja de tomarlo. Vaya, que me dio el margen de tomármelo con seguridad. No sigas con esta medicación si te ocasiona más problemas que mejoría. Así que eso fue tremendamente tranquilizador después de la anterior experiencia. La desagradable experiencia de Norrie no es nada insólito, ni tampoco lo es la reticencia de Matthew a medicarse al principio. Yo, al principio, tenía una sensación de fracaso por tener que medicarme debido a lo que estaba pasando, y fue muy duro. A Matthew también le fue difícil dar con la medicación adecuada para él. De hecho, terminaron dándome un anticompulsivo, que no estaba prescrito como un antidepresivo, pero los psiquiatras habían descubierto que los anticompulsivos parecían funcionar en personas que no respondían bien al SSRI, y en realidad me fue bien durante un tiempo. Aquello me funcionó. Yo pasaba por unas etapas muy críticas, y digamos que aquello me nivelaba. Pero sí, tuve algunas experiencias horribles con algunos medicamentos. Encontrar el medicamento adecuado y la dosis correcta para llegar a una recuperación total lleva su tiempo, pero vale la pena perseverar. Estar un poco mejor no es suficiente. El objetivo es llegar a sentirse de nuevo como era uno antes. Y si el segundo medicamento no funciona, se necesitará un tercer antidepresivo o buscar una combinación de tratamientos que sea efectiva. El primer paso hacia cualquier tratamiento, si se tiene una depresión clínica, es ante todo averiguar qué es lo que va mal. Pero Louise Windelborn no tenía ni idea de lo que le ocurría. Tenía depresión clínica y no lo sabía. Ni siquiera sabía que estaba deprimida. Lo que me pasaba es que tenía unos pensamientos negativos rondándome la cabeza y mucha gente me decía: oye Luis, tienes que pensar positivamente. Y yo intentaba ser positiva, lo intentaba con todas mis fuerzas y solo sentía que fracasaba porque no podía cambiar mi forma de pensar. En el caso de Louise, su depresión no fue reconocida durante años debido a que se ocultaba tras su adicción al alcohol. La depresión clínica puede destruir carreras, romper familias e incluso ser una amenaza para la propia vida. Pero una vez dictaminada y tratada, hay un índice del 80% de curación. El problema con Louise era que pensaba que su único inconveniente era su dependencia del alcohol, algo que provenía de su primer trago siendo adolescente. Desde luego es bastante memorable porque recuerdo que me sentía muy popular, segura y estupendamente. Y fue esa diferencia lo que me hizo convertirme en adicta y dependiente. Como Louise, muchas personas tratan de automedicarse para la ansiedad y la depresión con el alcohol. Todavía me acuerdo cómo me sentía. Tomarme una copa funcionaba, relajaba mi cuerpo. Y claro, una vez que estaba sobria, tenía que enfrentarme a mi estómago revuelto de ansiedad. Y eso era duro. Pero al final el alcohol tampoco me lo solucionaba y dejé de trabajar. Para algunas personas, si no estás deprimido clínicamente, puede ser el mismo alcohol el que provoque esos problemas. No hay duda de que para algunas personas abusar del alcohol les puede producir toda la gama de síntomas depresivos. En esos casos, si dejan de beber durante más de 2 semanas, muchos de estos síntomas depresivos desaparecerán. Pero si estás clínicamente deprimido, dejar de beber no es suficiente, y para los que lo han intentado y no han conseguido dejar la bebida, un tratamiento antidepresivo les cambia totalmente las cosas. He tenido un cierto número de casos que he tratado con antidepresivos. Y cuando su estado de ánimo ha mejorado, a pesar de la bebida,
han sido capaces de dejar de beber justamente porque su estado de ánimo era óptimo. Louise dejó de beber cuando se quedó embarazada, pero los pensamientos de autolesionarse no desaparecieron. Luego, después de una tremenda borrachera, intentó suicidarse. Louise dejó de beber, envió a su hijo a vivir con su padre, emprendió un programa de 12 etapas y esperó que su vida mejorara. Cuando dejé de beber esperaba recuperarme rápidamente. Pensaba que mi vida mejoraría y que me sentiría feliz, pero eso no fue así. Pasaron años sin que ocurriera eso. Al final fue el padrino de su programa el que insistió para que Louise acudiera a un psiquiatra. No podía dejar de llorar. Y me dijo, bueno, ¿cómo se encuentra? Y yo le contesté, muy bien, no pasa nada. Claro, obviamente no era así. Me dio a rellenar un formulario y me dijo, mire, si se deja guiar, la medicación probablemente le ayudará mucho. Y yo acepté, sin ganas. Además de estar decidida a tomar la medicación, Louise se dio cuenta de algo importante. Descubrí que en realidad tenía depresión, que tenía una ansiedad grave, que tenía ataques de pánico, y no importaba cómo se habían producido, sino que los estaba teniendo. En realidad, Louise no quería tomar medicamentos al principio y tardó un tiempo en darse cuenta de la diferencia que suponía tomarlos. No fue un arrebato repentino de me siento mejor y todo es maravilloso. Todo fue muy gradual. Lo que me ocurrió es que como un mes después iba en el coche conduciendo, sonó una canción y me puse a cantarla y pensé, Dios mío, hace mucho tiempo que no hago esto. Y empecé a tener otros pensamientos como, vaya, esta canción es muy buena. En fin, esa sensación de alegría y ese sentimiento fue muy profundo para mí. La reticencia inicial de Louise para tomar la medicación es típica en la depresión clínica. Es una parte común de no reconocer o de no querer admitir ni para uno mismo lo enfermo que estás. Norrie es muy consciente del por qué lo pospuso durante tanto tiempo. En todo lo relacionado con la salud, yo prefería tratarme con naturopatía y con homeopatía. Soy receloso con la medicación química, así que tardé un tiempo en decidirme diciendo, oye, tienes que dejar eso de lado, necesitas ayuda de otra clase. Y una vez que tomé la decisión pensé, bien, lo haré. Pero dentro de mí quedaba un pozo residual que me impedía, me resultaba difícil decir, estoy ante un asunto de salud mental grave y necesito medicación. En fin, creo que eso es un gran paso para cualquiera. Cuando a Norrie le prescribieron la medicación, estaba ya muy hundido en la depresión continua. Mi sistema nervioso se colapsó totalmente, por lo que llegué a pensar que una definición bastante precisa era la de una crisis nerviosa. El proceso normal para afrontar el estrés, cuando eres capaz de procesar una situación y luego actuar, algo que la mayoría lo hacemos de forma intuitiva, de forma natural, para resolver cualquier cosa o hacer frente a algo que necesita atención, había desaparecido. Era como si los mensajes estuvieran todos mezclados. En realidad era demasiado enfrentarse física, mental y emocionalmente a ello. Por ejemplo, vas un día a un supermercado, das vueltas por el interior y tal vez te pasas 40 minutos allí para irte sin haber comprado ni una sola cosa porque no has podido tomar una decisión. No podía actuar, realmente no podía hacer nada. Y esa es la sensación de que todo va mal. Aparte del tipo de síntomas de los que habla Norrie, la sensación de un cansancio extremo es algo muy común. Te los puedes encontrar andando a primeras horas de la mañana. Esto es algo muy característico en el desequilibrio bioquímico o psicológico del cerebro que forma parte de su estado. Parece que interfiere con la fisiología normal del sueño, pero al contrario del estrés, donde parece que tienes problemas para dormir, con la depresión te despiertas a altas horas de la madrugada. Y no hay demasiadas cosas que te produzcan eso, por lo que aunque tu estado de ánimo esté bien y no te sientas deprimido ni nada de eso, si tienes ese síntoma, entonces tienes que estudiar detenidamente todas las demás posibles manifestaciones. Y puede que tal vez los niveles de ansiedad hayan aumentado, o quizá haya habido una inexplicable ausencia de alegría en tu vida. Muchas de estas manifestaciones encuentran su expresión en el libro de Matthew.
Y también habla sobre cómo ver el mundo a través de las lentes de la depresión. Parece que siempre tenemos un enfoque un poco negativo de las cosas. Y lo que más me preocupa es la pérdida de alegría. Yo creo que hay dicha en todas las cosas. La hay en una relación, la hay en lo que uno hace. La vida es alegría. La incapacidad para sentir algo llevó finalmente a Matthew a admitir que tenía un grave problema. Sabía que no podía continuar viviendo así, negándolo. Creo que me hubiera quitado la vida o habría sufrido un hundimiento total. Y creo que llegué a un punto en el que debía decidir qué hacer con mi vida y saber qué era lo más importante: salvar las apariencias o intentar realmente vivir lo más feliz posible. Una vez que admitió su depresión, Matthew estaba destinado a recuperarse, pero era tan reticente a la psicoterapia como lo había sido a la medicación. De hecho, recuerdo que antes de ir a ver al terapeuta tenía pavor. Pensaba, Dios, soy un perdedor. ¿A dónde ha ido a parar mi vida? Pero cuando ya estaba en el periodo de recuperación, fue algo estupendo. Era lo que verdaderamente había estado esperando, porque me sentía libre y podía decir todo lo que quería. Y creo que eso es muy beneficioso. Cada vez hay más estudios que demuestran que algunos tratamientos psicológicos pueden ser tan beneficiosos como la medicación. Es evidente que en la depresión está implicado algo más que los niveles de serotonina. Ahora entendemos que hay ciertos circuitos en el cerebro que están implicados y que funcionan mal cuando las personas están deprimidas. Así que la cuestión central del tratamiento por depresión es cómo hacer que los circuitos funcionen de nuevo. Y la medicación no es la única opción. Los circuitos involucrados están en la parte frontal del cerebro donde está el pensamiento, al igual que en la parte central donde se procesan las emociones, tales como el miedo y la alegría a través de la amígdala y el hipocampo. Estos circuitos influyen entre sí. Por lo que actualmente decimos que los antidepresivos modulan estos circuitos depresivos, trabajando desde abajo, mientras que la psicoterapia, como la terapia del comportamiento cognitivo, puede que los module desde centros más altos dentro del cerebro. Pero en cuanto a lo que puede o no puede funcionar y lo bien que podría hacerlo, vale la pena estar al tanto del tipo de terapia que se está recibiendo. No estamos hablando del grado más grave de la escala, sino entre el grado suave al moderado y los tipos de tratamiento específicos. Y debo decir que la ayuda psicológica convencional no es efectiva como tratamiento a la depresión. Una buena analogía podría ser la de que si te rompes una pierna, el que tengas ayuda psicológica por ello tal vez te ayude en cuanto al hecho de que tienes una pierna rota y en saber organizarte la vida. Pero no va a cambiar el hecho de que vas a tardar 6 semanas para que se cure la pierna y que en realidad solo hace falta tenerla enyesada. Norrie tiene muy claro que lo que verdaderamente siente ayudó a su recuperación. En ese tiempo acudí a un par de consejeros, tal vez unas 3 o 4 veces, y me di cuenta que más bien trabajaban en cuestiones del presente. Pero lo mío era mucho más profundo que eso. Pude comprobar que esa ayuda me era muy beneficiosa para afrontar las situaciones actuales en la vida. Pero para mí la clave fue la psicoterapia, y siempre he tenido la sensación de que necesitaba profundizar más y trabajar a un nivel mucho más profundo. Norrie cree que su depresión se remonta a cuando su familia se desgajó con el divorcio de sus padres cuando tenía 6 años. En mi caso particular, es obvio que mi tendencia a la depresión creció por el sentimiento de una gran pena y pérdida en mi más tierna edad. Algo que no supe darme cuenta del todo o reconocerlo. Ni fui capaz de expresarlo o afrontarlo de ninguna manera, en realidad. Era demasiado pequeño. Norrie identificó algo a lo que debía enfrentarse, pero mucha gente no tiene ninguna razón aparente para su depresión. Creo que esto es justo la clave de la confusión sobre lo que es esta enfermedad. En fin, esto podría ser algo totalmente desligado de cualquier otro tipo de dificultad que se haya tenido en la vida. No hace falta un problema en la vida para sufrir esta enfermedad de manera muy aguda. Y por supuesto se pueden tener muchos problemas en la vida, solucionarlos y seguir padeciendo esta enfermedad.
Las buenas noticias son que el cerebro puede ser mucho más resistente de lo que pensábamos. Hace muchos años se pensaba que tenemos cierto número de neuronas cuando somos adultos y que luego van muriendo. Eso no es cierto. Se van creando neuronas constantemente. Y cada vez hay más pruebas que nos dicen que los antidepresivos trabajan fomentando el crecimiento de nuevas neuronas en el cerebro. A pesar de que se nos ha dicho que beber demasiado mataba las células de nuestro cerebro para siempre, ahora sabemos que los cerebros adultos son más activos de lo que pensábamos. Al igual que en el resto de nuestro cuerpo, tiene lugar un proceso constante de muerte celular y renovación. Pero cuando estamos un tiempo deprimidos, se renuevan menos cantidad de células cerebrales y las conexiones disminuyen. Es como si nuestro cerebro empezara a desconectarse. Los antidepresivos parece que favorecen que las conexiones vuelvan a conectarse. Otras cosas como el ejercicio y la dieta también parece que ayudan. Creo que en el contexto de la depresión clínica aguda, todas esas cosas nunca serán suficientes. Pero en algunas ocasiones sí pueden serlo justo para alterar ese equilibrio e influir en lo que sienten esas personas. Actualmente, Jamie está muy atenta a cómo se siente y utiliza varias actividades diferentes, incluido el ejercicio regular para mantenerse saludable. Un par de veces a la semana salgo a caminar, paseo y veo a mis amigos. Si me siento hundida, sigo saliendo y trato de vivir la vida. He empezado a pintar. Es una birria, pero yo continúo con la pintura porque es una liberación. La recuperación de Jamie ha sido un proceso constante a lo largo de más de 3 años. No fue una reacción instantánea, ni fue como, ahora me siento genial. Fue una cuestión de ser constante con todas las cosas. Para Jamie, el ser capaz de disfrutar de todas esas cosas demuestra lo lejos que ha llegado desde la época de su depresión clínica aguda. No hubiera sido capaz de hacer todo esto. Me hubiera sido imposible emprender algo. Cuando no trabajaba me pasaba el día en pijama. Era impensable que pudiera entenderlo o incluso salir a la puerta. Esos días están ahora muy lejanos y Jamie confía en poder estar sin medicación y no recaer. Pero para Louise es una parte necesaria para mantenerse saludable. Hago lo que debo hacer, estar bien, y para ello tengo que tomar antidepresivos. Me ayuda a que mi mente no salga galopando. Yo no tengo pensamientos autodestructivos como tenía cuando no me medicaba. Así que no lo recomendaría para todo el mundo, pero yo necesito tomar medicación para que no vuelva a ocurrirme, o al menos para aliviarme. Y además también debo ocuparme de otras cosas. Y por supuesto continuar con mi recuperación del alcohol. Según un estudio americano que investigaba los efectos de un tratamiento continuo en personas que habían sufrido 3 o más episodios de depresión, Louise no es la única que necesita antidepresivos para mantenerse con buena salud. Todos los participantes en el estudio habían estado bien durante 6 meses después del tratamiento, el cual combinaba psicoterapia y medicación. De aquellos que habían dejado todo el tratamiento, el 10% siguió perfectamente durante los siguientes 3 años. De los que siguieron solo con la terapia y no con los antidepresivos, el 30% siguió bien. De los que continuaron con la medicación pero no con la terapia, el 80% siguió en buenas condiciones los siguientes 3 años. El motivo principal por el que ese 20% no mejoró fue más bien porque no siguieron tomándola como les fue prescrita. Si esas personas hubieran tenido varios episodios de depresión, entonces muchas de ellas probablemente hubieran tomado antidepresivos de forma continuada para prevenir futuros episodios de depresión recurrente. Y si se deja la medicación, más vale no dejarla demasiado pronto. Mis deseos eran los de no tener que medicarme durante mucho tiempo. Y fue desastroso intentar dejarlo de pronto o querer dejarlo demasiado rápido. Y lo que aprendí de ello fue que necesitaba seguir con la medicación mucho tiempo después de que me sintiera mejor. Y eso fue bastante aleccionador en realidad. El psiquiatra de Norrie le ayudó a comprender el porqué. Me dijo, vas a notar que llegas a un punto donde te sentirás mejor, pero eso será justo porque empieza a hacerte efecto, de hecho. Así que sigue con la medicación y manténla durante bastante tiempo mientras se va realizando el proceso de curación.
Por lo que seguí tomándome los medicamentos, aun después de mejorar, más o menos otro año y medio. Y luego me fue disminuyendo muy gradualmente. Y así pasé unos 8 meses. He oído incontables historias de gente que lo ha dejado demasiado pronto y ha vuelto de nuevo, como al principio. Se mire como se mire, dejar de tomar los medicamentos demasiado pronto puede inhabilitar su propósito. Es parecido a recargar una batería descargada. Si pones a cargar la batería solo unas pocas horas, a la primera mañana fría el coche se quedará de nuevo sin batería. Y es lo que ocurre con los antidepresivos cuando no se toman durante el tiempo necesario para que el cerebro pueda volver a establecer un modelo normal. De acuerdo con la investigación, merece la pena tomarse el tiempo necesario para volver a la normalidad, porque una de las cosas que predice con más coherencia es si vas o no a volver a tener depresión y si estás totalmente recuperado desde la primera vez. Las personas que consiguen recuperarse del todo es más que probable que continúen bien, mientras que el más mínimo y ligero síntoma residual de depresión predice muy claramente que es muy posible que la depresión vuelva a resurgir. Pero tal vez se necesite más de un tipo de tratamiento y mucha perseverancia para conseguir la recuperación total. No hay que aceptar solo ponerse bien a medias. Si se toman antidepresivos y se está un poco mejor, pero no totalmente curado, hay que anticiparse y decirle al médico que nos atiende: no, aunque estoy mejor de lo que estaba, no lo estoy del todo. Las personas que asisten a psicoterapia por depresión tardan menos de un año, tal vez 2 o 3 meses, pero si no encuentran un beneficio real en 2 o 3 meses de terapia, tendrían que preguntarse si esa terapia es realmente para ellos. Si no, deberían probar con antidepresivos, o si no, deberían intentar otro tipo de terapia. No se conformen con "eso tarda un año en que funcione". Luis también piensa que es importante encontrar el profesional adecuado que te trate. He tenido experiencias sumamente negativas que contribuyeron a que mi estado empeorara. Si no te sientes mejor después de que te trate alguien o después de un tiempo prudencial, cuando ves que todavía te sientes peor, entonces inténtalo con otros profesionales. Pero nunca pierdas la esperanza. Tienes que continuar luchando. Luis sabe que tiene suerte por estar viva y con un futuro que disfrutar. Por entonces no me lo hubiese creído. No hubiese podido creer que estaría viva. Y que hasta sería madre. Y con Matt, aquí haciendo las cosas cotidianas. No solo sobrevivió a su depresión, sino que aprendió mucho sobre la vida. En fin, lo bueno de lo que he hecho es que ahora puedo enseñar cosas. Cómo enfrentarse a los problemas de la vida, mientras que antes no hubiera tenido ni idea. Así que trato de disfrutar de él antes de que se vaya, de que deje el hogar, algo que no está tan lejano. Crecen demasiado deprisa, pero ahora tengo otras posibilidades, aunque no sé lo que me deparará el futuro. Aunque en su futuro puede que todavía exista depresión, Matthew sabe ahora que puede vivir con ella. Alguien dijo: lo más importante es recordar que no importa lo mal que se pongan las cosas si se toman las medidas correctas. Las sombras del perro negro pueden desaparecer y lo harán. Y creo que en realidad los malos tiempos son como las tormentas. Llegan y hacen daño y causarán todos los estragos que puedan. Pero creo que hay que reaccionar como con las tormentas, porque eso es lo que mi esposa, Ainsley, siempre me decía: esto pasará. A veces no creía en ello, pero ella tenía razón, y así fue. Cuanto más lo combatas, tanto más batallarás con ello. Cuanto más trates de pasarlo por alto, más tiempo permanecerá ahí. Y ese es el motivo de que el libro del perro negro siempre me analice a mí. Y es que creo que solo está esperando, espera que yo tome medidas. Porque yo no lo considero como si el perro estuviera muerto o como algo maligno. Más bien creo que, de hecho, es algo que forma parte de nosotros orgánicamente y que necesita que se le dé una respuesta.